festa del futsal que fèrem prèvia. Jo recorde tots els dies de la setmana reunions de directiva i d'equipos de treball per a planificar el dia en l'Ajuntament, per a tancar tots els temes de logística i carrers i tal, y montaremos una gran festa, va a ser una festa espectacular. El partido de vuelta nos lo afrontamos como lo que era, como la vuelta de un playoff. Estábamos cerca, pero realmente no habíamos hecho nada, se nos podía escapar, un mal día se te puede escapar y bueno, pues habrás vivido una experiencia, pero el objetivo que teníamos en ese momento, que era ascender, pues no lo hubiéramos conseguido. El partido a nivel deportivo nos compitieron muy bien, estuvo muy igualado hasta que la recta final el partido ya se rompió y se declinó en nuestra balanza. La pisa José Carlos y yo en ese momento sé que José no va a chutar y que me la va a dar, sé que me va a llegar ahí y sé que va a ser gol. Es que en ese momento, cuando el balón sale, digo, si me llega, esta la metemos seguro, porque conforme la dinámica que estábamos, que todo entraba, y así fue. Quan estant en ella veia tots els vídeos que posaves tot el club, no? de com l'afició espantava, era espectacular. I dia, ostres, és que qué bonito jugar en ese ambiente, ¿no? Estuvimos muy serios todo el partido, el pabellón lleno, era un placer jugar allí, ¿no? Con todo el mundo pues aplaudiendo, la charanga, ¿no? Mucha gente animando. Estar en el palco en Salva Gomar, el meu amic de la federació, en Nacho, i Salva plorar. Plorava per mi, perquè al final jo, pues no sé, era un somni. Jo crec que n'hi ha per a imatges. Jo m'emociona també. Sí, perquè, jo què sé, al final veus les persones que pateixen i, bueno, mira, tinc una forma de ser i les persones que aprecies, que vols, pues les veus ahí patint i veus tota la feina que han fet de tot l'any, tota la il·lusió que tenien en ficar els asientos del palco, no se fiaven de res i bueno, pues ahí va estar i s'ascens molt merescut en tot el pavelló, pues, bueno, un soroll tremendo i bueno, pues és això, és veure tota la il·lusió de tots els detalls, des de les acreditacions que se van fer quasi manualment, hasta el descans, pues tota la família de Vicent i família de tots els directius ahí preparant tot el pisco a la visixa del descanso, pues no sé, això no és futbol sala, no? No és futsal, però sí que és. La fúmiga també ajuda perquè sempre està sonant en el vestuari, vulguis o no, saben que és un grup local, quan toca la xarangueta, el carrasquetón. Veure que tanta gent del Sira gaudís amb una cançó que és tan identificativa del nostre poble, no? És meravellós, és brutal veure tanta gent xillant, cantant, el Palau sencer apoyant a un equip que porta el nom de la teva ciutat. En termes identitaris és molt bonico això. Conseguimos llevarnos la victoria allí y por supuesto pues fue una fiesta, luego además coincidía con el día de mi cumpleaños, entonces al final pues lo celebramos allí y es una ilusión y un recuerdo que creo que vamos a tener todos los integrantes de este equipo, que además nos sentíamos como una familia, ¿no? en ese momento.
celebración del playoff, del ascenso, el club se pone a trabajar rápidamente en el plano económico. Nosaltres mos veiem crec que eren en 6 o 7 dies en un repte de replegar diners que no teníem, que no sabíem d'on anàvem a treure-los per a fer front a la inscripció en la Lliga Nacional de Fútbol Sala. En ese charco que no sabemos cómo vamos a poder salir de él, pero bueno, el club tira para adelante y nos metemos en ese charco, ¿no? Era una oportunitat d'or i jo sentia que ens tenien que tirar a la piscina i provar. O sea, no n'hi havia una altra oportunitat per estar en Liga Nacional de Fútbol Sala y creo que farem bé. En ningún momento por mi cabeza se me plantea una renuncia del Alzira a la categoría, a segunda división. Igual, pues dentro del club las cosas se ven pues con más realismo como las veía yo, que hay que cuadrar los números y es muy complicado en una segunda división y dentro de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con el canon, con los gastos que hay que asumir para participar en una competición semiprofesional como es la segunda división. Recordo l'anècdota d'anar a l'Ajuntament pràcticament en la pistola a treure la subvenció per avançat perquè si no podíem inscriure'ns en la Lliga. L'alcalde ens ajuda i dona les gràcies, perquè si no probablement no estaríem ara parlant d'això. Gràcies a la il·lusió que s'ha creat al voltant del futbol sala que ompli el pavelló, i això és el que esperem. Per a un alcalde el més important i per a una ciutat és que el seu nom, el nom de la seva ciutat, se vegi representada a nivell nacional. Jo dic que sempre la directiva de tots els clubs, i d'este en especial, són aquells invisibles, no? Invisibles que ningú veu, però que sense ells no seria possible portar endavant projectes com el que porta, en este cas, el futbol sala Alzira. Els clubs se caracteritzen, jo crec que també, en aquestes juntes directives per el senyorío, i el senyorío, pues, un club com l'Alzira, que té de president a Vicent Fontana, és un lujo, és un lujo. Te ves incluso ya en la segunda división con perfil de cuerpo técnico y jugadores de categorías inferiores que han ido creciendo, han ido transformándose y nos vemos ahí. Fernando y yo nos contactamos a través de Braulio y nada, me llamó, muy majo Fernando, estuvimos hablando del plan, estuvimos hablando de los jugadores, de qué manera podíamos apretar, le conté cuál era el día a día de trabajo en las sesiones durante el año. La mayoría del trabajo de pretemporada lo realizamos en pista y con balón, porque ellos ya venían de un trabajo previo a la pretemporada, un trabajo pautado por el anterior preparador físico que ya los conocía y había trabajado con ellos. Solo me habían hablado maravillas, o sea, Pau y Carreras me habían contado y la verdad es que parecía que el equipo, o sea, siempre me decían que en Nítida les estaban tratando como en su casa y no sé, tenía ganas un poco de conocer cómo era el ambiente ahí y la verdad es que desde el principio todos muy bien, o sea, no hay confianza como para estar haciendo bromas y todo eso porque yo soy muy de hacer coñas, pero la verdad es que muy fácil todo, que al final es fútbol sala y en muy poco te coges con la gente. No sé si a lo millor pugen i en toquen, no? Pensava, però o sea, això és el meu somni, ¿no? Pero bueno. Fue muy fácil y es de agradecer que se portaran tan bien con los fichajes y desde ese día la verdad que tengo muy buena relación con todos ellos y muy agradecido. La presentación que tuvimos del Alzira cuando vino el equipo de primera división, que fue el Cartagena, y fue un bonito recuerdo porque al mismo tiempo fue el homenaje que hicimos a una persona que hace poco que faltó, que fue un aficionado muy grande e incluso amigo nuestro, que fue Juan Beteta. La temporada empieza complicada. Fue un inicio bastante duro por parte de todos. Nos iban a pegar un par de collejas y nos iban a decir buenas tardes, esto es la segunda división.